Agradezco las palabras y la invitación. Ciertamente, DESCO es una casa de reflexiones, de provocaciones, de ideas, de sueños también y de propuestas muy útiles y muy importantes para el desarrollo del país. Por eso yo me siento orgulloso de estar en esta mesa redonda sobre una publicación que siempre es ilustrativa, y esta particularmente es muy ilustrativa, y quiero felicitarlos a DESCO y a cada uno de los autores, porque me ha apasionado y me he leído toditas las cosas, por lo menos que me lo han entregado hace 3 días, pero realmente vale la pena leerlos, porque es tal el cambio que está produciéndose en el país, que todavía uno no termina de saber qué cosa ha pasado y qué va a pasar. Tan no se termina de saber que el título mismo nos deja en la incógnita, ni gran transformación, ni hoja de ruta, ni. Pero, ¿y qué es? ¿Qué fue? ¿Qué se viene? Y en los estudios que hay, está ahí en la práctica muchas de las respuestas planteadas, señaladas. Yo intenté hace poco tratar de, en eso que uno tiene que hacer tesis de doctorado, hice un trabajo para mi doctorado, me gustó el trabajo, lo publiqué, ya no tengo tesis, tengo que volver a hacer una tesis, pues soy doctorante, no soy doctor, y trataba de hacer una periodización de la historia del Perú para ver cuál era su tendencia a largo plazo. Yo soy un convencido que las coyunturas y las tácticas hay que mirarlas en un horizonte de sentido, si no uno puede perder totalmente el rumbo de lo que pretende hacer. Y el horizonte del sentido del Perú ha sido diseñado de tan maneras tan contradictorias que es bueno tratar de repensarlo. De ahí que este libro ayuda muchísimo a pensar el horizonte de sentido y ubicar en qué momento estamos y qué perspectivas hay. Y tratando de hacer una periodificación, yo, como les digo, tengo incluso un libro publicado que se llama Desafíos Históricos, desde el comienzo de la base civilizatoria andino-amazónica hasta la actualidad. Decía, bueno, ¿qué ha pasado? Tenemos el fin de un periodo que se da del 92 al 2016. Ese fin de ese periodo puede ser calificado, uno puede decir, bueno, mejor hablemos del periodo previo, hablemos de 1960 a 1980. Ese es un periodo de las reformas de desarrollo cepaliano, capitalista, o desarrollo para superar la feudalidad en el Perú, el velasquismo, la reforma agraria, y hay dictaduras y democracias, pero hay un proceso más o menos coherente. En el 80 es la transición pañagüista, el tránsito, la transición, qué cosa es, ahí hay varias maneras de interpretarlo. Y luego viene el gobierno de García, que uno no sabe si es la transición, el choque y fuga, qué cosa es, pero es algo. Es un periodo de entrampamientos o de definiciones. Y el 92 viene el neoliberalismo, como un nuevo periodo. Por eso el 80 al 90 puede ser calificado como un tránsito. Y del 92 se instala el neoliberalismo en el Perú con diversas circunstancias hasta el 2016. Y el 2016 viene el gobierno de Ollantumala, que es el gobierno que estamos, perdón, el 2011, que es el gobierno del cual estamos hablando ahora, el 2011 hasta el 2016. Y cuando se instala esos 5 años, esos años pueden ser calificados también de un tránsito hacia algo, o no, o tienen un carácter que cierra la etapa del neoliberalismo y abre otra etapa. Yo he tratado de verlo de varias ópticas, tomándolo en cuenta los trabajos que hay aquí en la información, de una óptica económica, territorial, política de Estado y geopolítica, para ver qué encuentra uno, qué características tienen este periodo en función de esa situación. No es simplemente la continuación del neoliberalismo, es un momento supuestamente de cambio, de la gran transformación, con una hoja de ruta, pero ¿qué ocurre? Este libro nos dice, o trata de decirnos qué ocurre. En cuanto a la economía, hay una situación. Yo fui con Ollantumala, que yo era miembro del equipo de gobierno, al CADE que hubo en el Cusco. ¿Y cuál era el concepto del CADE del Cusco? Los clústeres. ¿Quién habló ahí? El gurú de los clústeres,
que había venido contratado nada menos que por los empresarios del Perú para decir cómo hacer los clústeres. 5 años después, ¿en qué ha terminado los clústeres? En reuniones, con cafecito, buena gente, té, para conversar entre el ministro y la diversificación productiva. O sea, ha concluido en una especie de diversión académica interesante, pero no hay ningún clúster, no hay ninguna política de clúster. Hay conversaciones. Más bien, el Perú ahora tiene minería, pesquería de exportación, y el resto es una producción de micro, pequeña empresa o mediana empresa con serísimas limitaciones desde el punto de vista del avance productivo. Se ha retrotraído casi absolutamente el avance productivo en el país y el avance de productividad, en especial. Entonces, lo que era el salto masivo con los clústeres para la productividad y para incorporar mercados internos y nacionales, todo eso se detuvo. Desde el punto de vista económico, ¿qué ha mantenido a la economía si no ha sido la productividad de transformación de los recursos nacionales? Yo he utilizado un concepto que desarrolla Harvey que se llama acumulación por desposesión. Esto es, en estos años, lo que hemos tenido es un incremento de la posibilidad de acumular a partir de precarizar más la vida, de precarizar el empleo y de precarizar la naturaleza, la madre tierra. Eso es lo que ha ocurrido en términos reales. Y en términos de política económica, no se da el primer año. El primer año del gobierno, recordemos el mensaje que lleva el presidente del Consejo de Ministros, Salomón Lerner, al Congreso. ¿Qué planteaba Lerner? Lerner planteaba hacer los grandes ejes de integración latinoamericana, con Brasil y con otros países, planteaba la transformación productiva, planteaba los clústeres, planteaba el desarrollo de nuevos proyectos de irrigación, planteaba elevar la productividad, planteaba agarrar lo que era la renta minera que se podía reconquistar por el buen precio de los minerales para justamente hacer un avance significativo en la productividad. Todo eso fue planteado en el Congreso y aprobado por mayoría abrumadora del Congreso. Y al día siguiente que eso es aprobado y que empieza a caminar, es saboteado directamente por el presidente de la República y termina en el impasse de Conga, que no fue un impasse cualquiera, porque ese impasse ya se veía venir. Yo estaba en la Secretaría de Descentralización, habíamos tratado de organizar un plan de relanzamiento de la descentralización en función justamente de esa perspectiva, y había grandes circuitos macroproductivos en todas las regiones del país, y se había conversado eso con todos los presidentes regionales, y Ollantaytamala deja todo eso a un lado. No solamente saca a Lerner, o Lerner renuncia después del tema en cual Conga lo desautorizan y lo dejan prácticamente fuera de la capacidad de decisión, sino que ya venía el cambio. No se había producido la política inicial, no se había llevado a la práctica, y ya se venía el cambio que lo empieza a implementar. ¿Y cuál fue el cambio? El cambio ya lo tuvimos desde el inicio. Y se había una pugna interna. Cuando asume Lerner, hay una reunión de los amigos Ciudadanos por el Cambio. Yo pertenecía a Ciudadanos por el Cambio. Y ahí se nos informa de que el presidente de la República había decidido entregar el Banco Central de Reserva y el MEF al neoliberalismo. Entonces, la opinión fue, renunciemos, no hay nada que hacer. Entonces, después de una discusión dijimos, peleemos y que se asuma el gabinete y se camine sabiendo que había ese impasse. Bueno, desde el primer día, mi hipótesis estaba, aquí hay algo raro. Ahora, años después, yo creo que desde el primer día Ollantaytamala hace una alianza con el grupo económico dominante en el país y ve cómo sacar a ese equipo de ultraizquierdistas que se habían metido, estos izquierdistas, estos rojos que se habían metido, tratan de sacarlos y de sabotearlos. Y empieza saboteando la cabeza, o sea, empieza saboteando a Lerner. Y luego ya el resto simplemente es el manejo que hace. ¿Quién entra a manejar el Ministerio de Economía y Finanzas? Directamente el Banco de Crédito. Lo desarrolla muy bien. Aquí, este es un excelente libro también, Francisco Durán, que lo desamplía acá, en su trabajo sobre la captura del poder, cómo entra en concreto esta gente a manejar la política económica y el gobierno en términos reales. Entonces, la propuesta inicial, que inclusive en términos de energía y minas, hemos estado con Humberto Campodónico en la transferencia. Yo era encargado de la transferencia de energía y minas y con Humberto estuvimos trabajando. Y se trabajaba para ver, con Herrera Descalzi y con Gabriel Ochoa, el asunto era recuperar el gas. El Perú sabía y sabía el gobierno, que en esos años se vencían los contratos petroleros y se podía recuperar los lotes petroleros para el Perú.
estaba todo eso a la mano, o sea, recuperar el gas de Camisea, recuperar los lotes, potenciar Petroperú, sacar adelante la petroquímica. Todo eso no eran sueños simplemente que se conversaban, habían posibilidades de planes y de políticas. Todo eso fue dejado de lado el primer año. Y después ya es un proceso lento de que el MEF, controlando prácticamente el manejo del presupuesto y crecientemente todo el Estado, y de esa manera el Banco de Crédito, el grupo bancario, controlando buena parte de la política del Perú, empieza a administrar el gobierno. Y el resto son ocasiones que van a través del gobierno. Entonces, desde el punto de vista de la economía, lo que había sido una política de diversificación productiva, de relanzamiento, de creación de mercados internos, de transformación, se deja de lado por una política que, como no había grandes recursos, se basa en una acumulación por desposesión. El concepto que utiliza David Harvey. Esto es, precarizamos la vida de la gente. Metemos centros comerciales en todas las grandes ciudades del país que van a hacer que la gente pague con sus tarjetas. Y no se dan cuenta la tasa de interés que le ponen por consumir el pescado, la carne y el pan. Que paguen 80, 50, 70, 100%, no se dan cuenta de lo que están pagando. Eso es acumulación por después. La gente cree que tiene más plata, tiene más tarjetas, pero la calidad de su vida se debilita sustancialmente. Y así pasa en el conjunto, en los trabajadores. El deterioro creciente de la fuerza de trabajo se manifiesta desde ese periodo, cuando pudo haberse aplicado otra política. Entonces, dime rápido, porque yo me empiezo a entusiasmar. Vida, trabajo y naturaleza. En naturaleza también se afecta seriamente la naturaleza, porque la política en relación a Conga y todo el trabajo minero, toda la inversión minera, se planteaba una manera de tener una relación adecuada, pero con estándares ambientales adecuados. Todo eso es dejado de lado sistemáticamente. Y la renta estratégica que podía recobrarse para el país también se deja de lado en manos del Ministerio de Energía y Minas, que estaba en manos justamente de los grandes interesados en la exportación del gas y en el manejo petrolero. Eso es en la economía. En la territorialidad, o sea, en la producción del espacio, lo que pudo haber sido el desarrollo de mejores condiciones agrarias, más bien se consolidan los neolatifundios y la agroexportación, se desarrolla la crisis comunera, tanto en la Amazonía como en los Andes, lo que luego en la ley esa 30230 termina consolidándose para poder hacer que la corruptela de los directivos de las comunidades venda las tierras, y ahora es lo que se propone para vender las tierras como forma privada de las comunidades, pasa a las ciudades a ser movidas fundamentalmente por el capital de la urbanización inmobiliaria y las centralidades de mercado de servicios, esto es, los servicios urbanos se convierten en una dinámica económica de alta rentabilidad para servicios de salud, servicios de agua, varios servicios se pasan a ser de esa óptica una dinámica económica. Crece la minería, en la gran minería, y luego crece la minería ilegal y el narcotráfico. Eso es la territorialidad. Luego veremos su relación geopolítica. En el Estado se había caído la República latifundista, oligárquica. ¿Pero por qué es reemplazada? Paniagua quiso hacer la transición, pero la transición de Paniagua llegó a elaborar un proyecto de constitución, pero no se hizo el proyecto de constitución. De tal manera que la constitución impuesta por el fujimorismo quedó intacta. Se pasó de una república oligárquica latifundista a una república manejada por los bancos, que a través de su entrada permitida por Ollantumala en el gobierno y luego en el Estado, pasan a ser quienes administran realmente las políticas públicas. Ahí ya entra todos los aspectos, que no entro al detalle, afecta. Entonces, en esa acumulación por desposesión y en ese estado de una república lobista, ¿quién da la rentabilidad? La precarización de la vida. Los servicios de salud, los servicios de educación son deteriorados. Hay un intento de mejorar los servicios públicos a través del trabajo que hizo Mocha en el Ministerio. Y si hay un esfuerzo por mejorar la atención en programas sociales. Y ese esfuerzo luego se trata de ordenar mejor, pero era una parte del conjunto de lo que eran las políticas sociales. Y por lo tanto, en educación, en salud, en la parte institucional del resto del Estado, los programas sociales empiezan a ser un poco lo que amortiguaba lo que en otros lados se iba produciendo como precarización. ¿En qué termina esta idea en la parte geopolítica? Y con esto quiero terminar mi evaluación. ¿Transición a qué? ¿Qué era el Perú cuando llega Ollanta Humala al gobierno?
el Perú era en ese momento el principal eje de una decisión geopolítica de América Latina. ¿Por qué? No solamente porque había ganado y estaba Chávez en Venezuela, sino porque Brasil, fundamentalmente Brasil, había consolidado la política del PT y estaba en una política de consolidación de América Latina. Se estaba desarrollando todos los procesos de la unidad latinoamericana. Y la patria grande estaba empezando a tener no solamente organismos de inversión, sino también organismos financieros y organismos de ejecución de obras. Y eso estaba caminando. Y el Perú se integra a esa dinámica. Lo que faltaba en esa dinámica era la salida al Pacífico de todo lo que estaba entre Argentina y Brasil. Y esa salida al Pacífico estaba en los grandes ejes que se planteaban en el Perú. Por eso la salida al Pacífico suponía también la venida de la inversión brasileña a la petroquímica. Suponía también la conexión en el norte con la zona franca de Manaos. Suponía todo eso. Todo eso es dejado de lado. Conscientemente Ollanta bota del Perú a las compañías brasileñas que estaban en el petróleo. Los pone a arrinconarlo hasta que se vayan. ¿Para qué? Para romper con Brasil. Porque quería romper y dejar al Perú con sus aliados principales. Desde el comienzo, un aliado principal de Ollanta fue Corea del Sur. Desde el comienzo. Si uno mira las inversiones principales que ha hecho Ollanta en su gobierno, han sido los 3 países donde ha sido delegado militar. Corea del Sur, Francia, ¿y cuál es el tercer país que fue? Bélgica, ¿no? ¿Cuál ha sido él un hombre importante que ha tenido? Se lo dejo al final, se los cuento para ver la conexión con todo esto de la geopolítica. Entonces, lo que hace Ollanta es organiza desde el comienzo su gobierno para un resultado final. Yo sí creo, y le quiero contar la anécdota para que vean por qué creo eso, de que Ollanta no es que fuera un traidor, nos engañó. Yo estaba a cargo de la lucha por los puertos y estaba defendiendo el tema de los puertos. Y Ollanta me busca y me llama para trabajar con el tema de los puertos. Y cuando entro a la PCM y estoy en descentralización, yo tenía a mi cargo, por parte del Partido Nacionalista, ir a defender la política portuaria. Y he ido a nombre de Ollanta a defender la política portuaria. Y cuando empieza a privatizarse el puerto del Callao, lo hace el gobierno aprista a la salida, yo era el encargado por parte del nuevo gobierno de solucionar el tema. Y Ollanta me llama y me dice, Manuel, ¿qué hacemos? Y le doy un informe. Aquí han invertido menos de $1 millón, según el contrato, se puede, sin necesidad de causa, el Estado dice que se anula el contrato y le paga $1 millón y se recupera el Callao. Y se pueden desarrollar los puertos. Eso me lo dijo Humala los primeros días que ganó. Un mes después me dice, preséntame un informe por escrito. Le presento el informe por escrito. 3 meses después en la PCM se hace una comisión para ver cómo solucionar el tema de los puertos. Y trabajamos casi 6 meses. Y le presento 2 informes por escrito más de qué hacer con el Callao. Y nunca hizo nada. ¿Qué me entero después cuando aparece que el presidente del Consejo de Ministros de Ollanta, que era ahora otro señor, que era uno que había sido ministro antes de Ollanta, que lo cogen porque quiere hacer una especie de persecución y de investigación a uno de sus subordinados a ver qué decían, Cornejo? Cuando sale a luz lo de Cornejo, yo me entero en ese momento que Cornejo, que fue ministro en el primer gabinete de Ollanta, había sido el que diseñó la privatización del puerto del Callao. Él. O sea, un ministro de altísima confianza de Ollanta era el que había privatizado el Callao, y Ollanta me pedía a mí que le presente la información de qué se hacía con el Callao, y nunca hizo nada. Si eso ocurrió con ese tema, que era un tema importante desde el punto de vista financiero, económico y productivo, en su conjunto yo creo que lo que hubo fue que hemos vivido una transición geopolítica. Hubo un conjunto de intereses que quisieron impedir que el Perú cristalice un proceso de unidad sudamericana que estaba a punto de consolidarse y que el Perú más bien sea un elemento que disturbe, que dificulte, que entrampe esa unidad sudamericana. Cosa como ya se ha expresado ahora, uno de los últimos actos de gestión del gobierno de Ollanta es mandar al Congreso para que se apruebe el tratado TPP, el tratado que nos subordina a la estrategia geopolítica norteamericana para enfrentar a China en lo que ahora es la tercera gran conflagración mundial que existe a nivel económico y político. Entonces creo que esto de ni
gran transformación, mi hoja de ruta es porque fue el tránsito en una disputa entre un país independiente en América Latina, pero parte de la patria grande, o un país subordinado a la nueva estrategia que estaba desarrollando en América Latina, el gran factotum geopolítico que es Estados Unidos, para buscar resguardar sus intereses en medio de un mundo que dejó de ser unipolar y se ha convertido en multipolar, en el cual la perspectiva del Perú sigue siendo todavía válida y vigente, pero todavía no ha logrado afirmarse con América Latina dentro del gran escenario multipolar que es el escenario que nos corresponde como país, como nación, y que es el que nos permitiría obtener los sueños que todos tenemos de hace muchos años. Es por eso que este texto, en sus diversos componentes, señala las cifras del empleo para la acumulación por exposición, señala los momentos en los cuales se producen los problemas económicos. Está aquí toda la información trabajada y presentada. Y creo que es necesario discutir qué sentido de conjunto tiene esa historia. Yo creo que es un tránsito fallido, lo que ocurrió en esos años, y que más bien ahora se nos abre con el triunfo del Frente Amplio, al tener 3 millones de votos, y a la posibilidad de tener una izquierda que se vincule nuevamente con la masa, se nos abre una posibilidad en este, que dice Juan de la Puente, escenario de 3 mitades, ¿no? El neoliberalismo tiene dos vertientes, una en el Poder Ejecutivo y otra en el Congreso. Y las fuerzas populares y democráticas y patrióticas tenemos desde la calle, desde los movimientos sociales, la posibilidad de una recomposición del conjunto del país, que es la tercera fuerza con capacidad de transformar nuestra patria. Muchas gracias.